hace un ajuste. El hombre puede moverse, el rango en que se mueve la variable independiente, que tiene que ser similar al rango en que se mueve, ¿qué cosa? La variable independiente. Claro. Este hecho, vamos a copiar de ahí, puede expresarse en forma concisa. Este hecho puede expresarse de forma concisa mediante, voy a ir borrando, una doble desigualdad. Mediante una doble desigualdad. Mediante una doble desigualdad. ¿Qué tenemos aquí? X menos C menor que D y mayor que 0. Para este caso tendríamos una primera desigualdad sería X menos C mayor que 0. Y la segunda sería aquí X menos C menor que D. Vamos a hacer ahora la figura 1.12 que habíamos hablado que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan? Y definimos acá. Aquí tenemos el punto de indefinición. Que es C, ¿verdad? No está definido ese punto, no hay una interrupción del gráfico de la función como está definida, no es C. ¿Y aquí qué tiene? Es finito. ¿Es lo que tengo ahí? Ahora vamos a definir el rango. ¿Qué me queda de aquí? Esto sería aquí. C más quién, más delta. Y aquí que voy a tener aquí, f en L, el límite, más x. Y aquí voy a tener C menos delta. Y aquí el límite menos x. Y ya yo tengo todo esto. Yo he definido con esta definición formal el rango en el cual, o sea, el rango me va a dar la medida en el cual para este punto de discontinuidad yo voy a tener la tendencia en el límite superior, el límite inferior del punto ideal. Bueno, ya de aquí yo tengo que saltar a propiedades de los límites. Pues ya no puedo dilatar más esto. Bien. Vamos a ver las propiedades, para empezar a partir de conocer la teoría para poder hacer ejercicios con oportunidad. ¿Se ha entendido este concepto, señor? ¿Se ha entendido? Pregunto. Dígame. ¿Cómo? Vale, señorita. ¿Dudas? ¿Se ha entendido hasta aquí? Pregunto. O sea, simplemente que el punto cero. El punto cero, no. Eso. Esto no es un punto cero, señor. Este es el punto en el cual hay una discontinuidad de la función. Quiere decir que no está definida para un valor de variable independiente aquí. Claro. Ustedes sí entendieron, ¿verdad? Los demás. Aquí no está definida. En ese punto, por tanto, la respuesta tampoco está definida. Y yo estoy aquí ajustando la definición formal en la medida, el intervalo en el cual yo voy a analizar el comportamiento de la función tanto por la derecha como por la izquierda, próximo al punto de definición sin ser el punto de definición. Eso es lo que quiero decir. ¿Quedó claro? Ese es el concepto de la tendencia. En la definición inicial, la informal, dice, tiende arbitrariamente, pero no precisaba una medida.
¿Qué es lo que hizo la definición de Cauchy? Ajustar una medida de la tendencia en el cual se puede mover. Claro. Bueno. ¿Puedo continuar? ¿No hay problema? ¿Se está entendiendo todo? Bien, vamos a ver propiedad de los límites y estrategia para resolver los límites. Propiedades y estrategia para resolver límites. Propiedades de los límites y estrategia para resolver límites. Y además, el teorema de la compresión. Teorema de la compresión, que es el que nos va a permitir poder resolver límites de funciones trigonométricas. Teorema de la compresión. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer inicialmente la resolución de uno de los límites? Lo primero que hacemos es evaluar la función para el punto. ¿Qué quiere decir evaluar la función para el punto? Matemáticamente, ¿entienden lo que eso significa? ¿Sí o no? Yo no voy a analizar la función, el valor que tiene cuando tiende a un valor de la variable independiente, ¿no? Yo voy a analizar la respuesta de la función cuando tiende a un valor de la variable independiente. ¿Es verdad? Que si la función es continua, el límite lo calculo como evaluando esa función y obtengo el resultado. Cuando tengo un inconveniente, ¿cuál es? Cuando tengo una discontinuidad móvil. Como si yo quiero evaluar aquí la función para 0,5, el límite, yo sé cuánto es porque ya hay. Algo que no me había dicho, con el límite, ¿qué es lo que estoy determinando? La pendiente, la recta tangente. Otra manera, yo sé que usted ha partido a calcular la pendiente anteriormente, ¿se acuerdan? ¿No? La pendiente de las rectas que te da el grado de inclinación, ¿sí o no? Ya definido por la letra E. Nosotros aquí le quedamos determinando la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Bien. Entonces, si la función es continua, no hay ningún tipo de problema evaluar la función para el. Repito, el límite no siempre existe. Y vamos a ver casos en los cuales se van a producir indeterminación. Al evaluar, siempre se va a evaluar la función para el punto del cual tiende. Si, por ejemplo, nos da este infinito, ya el límite es infinito. Pero si nos da una indeterminación, como por ejemplo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito sobre infinito, vamos a aprender entonces las técnicas que nos permitan, ¿qué cosa? Intentar encontrar el límite de la función. Vamos a estudiar las propiedades y un teorema que plantea una similitud entre funciones, excepto en aquel valor en el cual haya una discontinuidad. Y en base a ese teorema vamos a estudiar las herramientas para distintos tipos de funciones. ¿Cómo resolver? Por eso vamos a ver el teorema de la compresión para el paso de las funciones trigonométricas. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente: propiedades de los límites. Vamos a ver aquí. La primera. Voy a borrar y vamos a ir viendo las propiedades. Este concepto de límite yo le he dedicado tiempo porque es lo fundamental del cálculo diferencial e integral. Por una razón sencilla. Todo se define a partir de ahora del límite. Cuando estudiamos derivadas, se define a partir del límite. Cuando estudiamos integración, a partir del límite. Cuando estudiamos las integrales impropias, hay que calcular el límite de la integral. Entonces, es básico que se interiorice bien ese concepto. Claro. Entonces, propiedad de los límites. Límite.
cuando X tiende a C de f en X, es igual a F evaluado para C. ¿Qué quiere decir esto? Se sustituye C por X. ¿Claro? Digo, el límite, cuando X tiende a ser f en X, evalúo quién? F en C, evalúo la función para X. Lo primero que se hace para calcular un límite es evaluar la función para el punto que tiene, para cual tiene. Y en base a lo que obtengamos, veremos qué hacer. Claro, si la función es continua, si la función es discontinua, nos da infinito. O nos puede dar una indeterminación. ¿A qué nos vamos a centrar? A buscar estrategias cuando nos dan 0 sobre 0, infinito sobre infinito, para resolver. Bien. Otra cosa, cuando ya demos derivación, vamos de nuevo a retornar al límite. Porque ahí vamos a ver un teorema que es el teorema de De Hospital, que da otra estrategia para resolver el límite, pero aplicando ya derivación. Eso lo vamos a ver, que es importante debido a que en la carrera, la asignatura de especialidad, el profesor Alexis también habla de límite para procesos industriales. Y entonces hace falta aplicar el Hospital. ¿Oye? Entonces, estas funciones, las cuales yo resuelvo, son funciones continuas. Cuando yo logro esto, son funciones continuas. ¿Cuáles son las funciones continuas? Las polinómicas, siempre son continuas. ¿Por qué son continuas? Porque sus dominios son todos reales. No tienen punto, no pasa el fruto una indefinición. ¿Bien? Vamos a poner aquí, teorema 1.1, algunos límites básicos. 1.1, algunos límites básicos. Sean B y C números reales, y N un entero positivo, tenemos aquí 1. Y N un entero positivo. R. Sean B y C números reales y N un entero positivo. 1. Límite. Cuando E tiende a C, de B es igual a B. ¿Qué quiere decir eso? Que el límite de una constante es la propia constante. Claro. ¿Por qué? Porque aquí no hay variables. Porque el límite cuando X tiende a ser en B. Por tanto, no es una constante, ¿ves? ¿Hay cuántas variables? No. Por tanto, la propia. El límite de una constante es la propia constante. Claro. Si quieren la nota, el límite de una constante es la propia constante. El 2, el límite. Cuando X tiende a ser de X igual a, no es evaluar la función para el punto, ¿sí o no? X tiende a C. No es de X, el límite de X. Por tanto, esto es igual a C. ¿Se entendió o no? No tengo que evaluar para el punto. X tiende a C y el límite no es de X. Entonces igual a C. Límite. Cuando X tiende a C, de X a la N es igual a quién, a C a la N. Yo tengo que sustituir donde está la X valor de C, entonces C a la N. Ahora vamos a ver dos ejemplos de estos casos. Ejemplo, tenemos el A límite cuando X tiende a 2 de 3. ¿No es una constante? ¿Por qué no es una constante? Por tanto,
¿Sí o no? Porque no es parte variable. El límite de una constante es la propia constante. Vamos para el otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos 4 de x. ¿No tengo que sustituir? ¿Qué me quedaría? Menos 4. ¿Sí o no? X tiende a menos 4 es el límite de x, entonces 3. El otro ejemplo, el C, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, sería aquí 2 al cuadrado igual a 4. ¿Duda hasta aquí? ¿Se está entendiendo bien? Vamos entonces ahora a ver teorema 1.2. Teorema 1.2, propiedades de los límites. Si no estamos armados de la teoría, no podemos hacer ejercicio. ¿Qué vamos a resolver si no sabemos la teoría? Propiedades de los límites. Sean B y C números reales. Sean B y C números reales. Como n un entero positivo. N un entero positivo. Y coma F y G y coma F y G funciones con los límites siguientes. Funciones con los límites siguientes. Digo, límite. Cuando F tiende a C de f en x, estamos definiendo igual L. Y el límite cuando x tiende a ser de g en x igual k. Vamos a ver la primera propiedad. Múltiplo escalar. Ya yo definí esto. Múltiplo escalar. Cuando digo múltiplo escalar, ¿qué quiero decir? Multiplicar una constante, el límite de una constante por una función. ¿Claro? Sería de esta forma. Múltiplo escalar. Límite. Ese es el 1. Múltiplo escalar. Escriban. 1. Límite. Cuando x tiende a ser de quién? De d por f en x. Va a ser igual a quién? A b por el límite de cuando x tiende a ser de f en x. ¿Y eso qué me va a dar? El límite cuando f en x de x tiende a ser, no era l. Entonces eso es igual aquí a b por x. ¿Qué quiere decir esto? Traducirlo. Si usted el límite de una constante por una función, ¿qué va a ser igual a qué? Al límite de la función por la constante. El límite de la función, ¿no me dio n? ¿Sí o no? Entonces pongo n. ¿Se comprendió? La otra propiedad. Suma 2. Suma o diferencia. Suma o diferencia. El límite cuando x tiende a ser de quién? De f en x más menos g en x es igual a quién?
este límite de f en x no era L, ¿sí o no? Y este de f en x no era K, ¿sí o no? Entonces eso es igual a quién? A L más menos K. Dicho en otras palabras, el límite de la suma o la diferencia de dos funciones es igual a quién? A la suma o a la diferencia de los límites de cada una de ellas. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver una propiedad interesante que se cumple aquí, y yo voy a tomar la libertad de adelantar de que no se cumple en cálculo integral. Bien. Producto. Producto, es la cosa. Producto, límite. Cuando él tiende a ser de qué? De f en x por en x es igual a qué? A L por K. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Eso no se va a cumplir cuando estoy integrando. Que la integral de un producto igual al producto de la integral de un producto. Es un gran problema en las integrales, que hay que... Esta sí se cumple. ¿Comprende? Esta. Si yo tengo la oportunidad de voy a trabajar con ustedes, pues recordaríamos la clase de hoy. Aquí no se cumple. En integración, eso no. En el límite, si el límite de un producto igual al producto de los límites. Cuarto, cociente. Límite. Cuando x tiende a c de f en n sobre en x es igual aquí a L sobre K. Cada vez que voy a hacer la división que tengo que aclarar siempre cuando voy a dividir. ¿Cuál es el problema que hay con la división? Que no está definida para hacerlo, ¿verdad? Entonces tengo que aclarar que K tiene que ser distinto de eso. K distinto de eso. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tiene que ser K distinto de C? ¿Por qué? Porque la división por cero no está definida. Eso no se puede olvidar. 5. Potencia. Límite. Cuando X tiende a C, ¿de quién? De f en x elevado a n va a ser igual al límite elevado a n. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo. Me dicen cuando pueda borrar. En el cual voy a ir empezando a aplicar estas propiedades. ¿Ok? Voy a borrar este pedazo de acá, ¿bien? A las 9, presidente, me avisa, ¿vio? Para poner un receso. Vamos a leer. Ejemplo 2. Límite de un polinomio. Ejemplo 2. Límite de un polinomio. Tenemos límite cuando x tiende a 2 de 4x2 más 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Qué dice la propiedad? El límite de una suma algebraica, y vamos a recordar el concepto algebraico. ¿Qué quiere decir algebraico? Que indistintamente los sumandos van a tener signos positivos y negativos. Ese concepto algebraico no se puede olvidar, porque cuando estudien electricidad
y le den las leyes de Kirchhoff, el enunciado es algebraico. Claro, la suma algebraica de todas las corrientes en un nodo es cero. Entonces hay que saber lo que quiere decir eso. Todas las que entran positivas y todas las que salen negativas. La suma de todas, cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? El límite, aquí no tengo una suma. Entonces, el límite de una suma igual a la suma de los límites. ¿De verdad? Entonces, igual a que yo diga que límite, cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más el límite, cuando x tiende a 2 de quién? De 3. ¿Cierto, papá? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Ahora voy a calcular cada uno de ellos. ¿Qué tengo? ¿No este es el caso de b multiplicado f en x, la constante por una función? ¿Sí o no? Que ya vimos anteriormente. ¿Se ubican? Tengo 4x al cuadrado. No es 4 por una función. No es una constante por una función. No hemos dicho que era igual a qué? Al valor de la constante por el límite de la función. Lo vimos en un momento. Por tanto, esto me queda que es igual a qué? 4. La constante siempre la saco fuera. Eso también se va a cumplir para integral y derivada. ¿Ok? X que tiende a 2 de x al cuadrado más x que tiene. No es el límite de una constante. ¿Sí o no? El límite de una constante, ¿quién es? La propia constante. Entonces, ¿cuánto es la constante? De 3. Entonces, no 3. Bien, ahora, un detalle que nunca podemos olvidar y siempre tener presente. Voy a escribir la palabra límite siempre que no llegue a evaluar la función para el punto. Cuando ya yo evalúo la función para el punto, dejo de escribir la palabra límite. ¿Ok? Aquí, ya no voy a evaluar la función para el punto. Esto es igual aquí a 4 que multiplica a quién. ¿No es cuando x vale 2? A 2 al cuadrado. Mientras yo esté haciendo transformaciones en la función para la resolución del ejercicio y no realice la evaluación de la función para el punto, tengo que estar escribiendo la palabra límite. ¿Ok? ¿Estamos claros de eso? Ya yo no evalué. Entonces pongo 4 por... No es x al cuadrado. Cuando x tiende a 2, 2 al cuadrado más 3. Esto me queda 2 al cuadrado, 4. Por 4, 16. Más 3, 19. Y te metan el valor. Ahora aquí, observen algo. ¿No es una función polinomial? ¿Sí o no? La función polinomio, ¿cuál es su dominio? No son los reales. ¿Qué quiere decir que el dominio son los reales? Que no tiene ningún punto de indefinición. ¿Es verdad? Por tanto, el límite de esa función podemos sustituirlo evaluando la función. No hubo en ningún momento algún punto de indefinición. Hasta ahí estamos claros. ¿Dudas? ¿Podemos continuar con otro ejercicio? Pregunto. ¿Está todo claro? ¿Se está entendiendo? Señor, ¿te siente bien? ¿Te siente bien? Ay, qué bueno. Porque yo estaba preocupado. ¿Estás así? Sí, estoy respirando. ¿Eh? No, me ha recordado usted un cuento ayer de humor negro que me hicieron. Porque yo descansé 2 días y no sabía o sea, los coperos que estaba descansando. Entonces dice una persona, ¿qué le pasa? Dice, no se ha muerto, porque si se hubiese muerto hubiese recogido la plata de la corona, pero no me gusta suerte. Bueno, continuamos. Vamos a ver aquí,
Ya esto. Vamos a ver. Ejemplo, límite de una función racional. Ejemplo, límite de una función racional. ¿Cuándo una función es racional? A ver. Y eso lo dijimos hace un rato. Límite de una función racional. ¿Cuándo esté en presencia una función racional? Está expresada en una fracción. Es una fracción. Entonces, ¿qué tenemos que ver ahí? Que no exista ningún punto que la indefina, que indefine el denominador. ¿Claro? Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos? Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x más 2 sobre x más 1. Fíjense aquí un detalle, que está sencillito. ¿Cuál sería el valor que define el denominador? Sería x más 1 igual 0, x igual menos 1. ¿Verdad? Para x igual menos 1, el denominador está indefinido. El punto al cual estoy con tendencia, que quiero saber comportar del límite, no es x igual 1. Por tanto, yo puedo evaluar la función sin problema. Porque este punto no me produce indefinición. ¿Claro? Entonces me quedaría de esta forma. Esto es igual a aquí. Ya voy a evaluar la función para el punto, por lo tanto no puedo poner límite. Me quedaría entonces como 1 al cuadrado más 1 más 2 sobre 1 más 1. Y eso me queda 1 más 1 más 2 sobre 2. Sería 4 sobre 2 igual. Aquí yo puedo resolver sin problema porque el punto al cual yo quiero evaluar no hay una indefinición de la función. ¿Me comprendió o no? Y ahí no sería menos 1. O sea, reemplazó, ¿no es cierto? Por menos 1. Yo le estoy diciendo, vamos a entender. Le estoy diciendo lo siguiente. Quiero evaluar la función para cuando x tiende a 1. Tengo una función racional y le he dicho que el valor para el cual esa función está indefinida es para x igual menos 1, que no es el punto al cual yo quiero tener la función. Yo tengo que evaluar la función para que para x igual a 1. ¿Se entendió? No tengo ningún tipo de problema porque el valor para el cual se indefine es para menos 1. ¿Ahora se entendió? O sea, si fuera x menos 1 cambiaría. Si fuera aquí, cuando x tiende a menos 1, entonces sí se produce ahí una situación. ¿Comprende? Pero como no es el caso, que ya vamos a verlo, no hay ningún tipo de problema. Es cuando x tiende a 1. Y el valor que produce la indefinición de la función polinómica es menos 1. No hay problema. ¿Ahora se entiende claro? ¿Está todo claro? Bien, vamos a continuar. Límite de una función que contiene un radical. Teorema 1.4. Límite de una función que contiene un radical. Límite de una función que contiene un radical. Sea n un entero positivo. Este es el teorema. Sea n un entero positivo. Sea n un entero positivo. Punto y seguido. El límite siguiente es válido. El límite siguiente es válido para todo C
para todo C, si N para todo C, si N es impar. Para todo C, si N es impar. Y válido para C mayor que 0 y válido para C mayor que 0 si N es par. El límite siguiente es válido para todo C si C es N, para todo C si N es impar. Y válido para C mayor que 0 si N es par. Ahora le voy a aclarar eso. Oye, porque creo que no se ha entendido. ¿Cierto o falso? No es que no se ha entendido. Pero le voy a explicar ahora. Verá qué fácil es. Vamos a poner aquí límite. Cuando X tiende a C de la raíz enésima de X es igual a la raíz enésima de C. Bien, vamos a empezar por orden. El conjunto de números reales, ustedes saben que tiene una limitación. Una de ellas, ¿cuál es? Cuando yo voy a calcular, ¿qué cosa? La raíz que tenga un índice par de una cantidad negativa. No de menos 100. Eso se soluciona en un conjunto de números complejos, que eso lo vimos el semestre pasado. ¿Saben eso? ¿Qué es lo que quiere decir esto que hemos hablado? Si el índice de la raíz impar no importa si la cantidad subradical sea positiva o negativa, porque tiene solución el conjunto de los números reales. Pero si el índice de la raíz es par, la cantidad subradical tiene que ser positiva, pues dice que tiene que decir que C mayor que 0. Diga si me entendieron. ¿Se entendió o no? Sin pena, ¿no entendiste? Vuelvo a repetir. Yo en el conjunto de los números reales, yo solamente puedo tener solución de una cantidad radical que sea positiva cuando el índice de la parte de la raíz es par. Claro, si el índice de aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? La raíz cuadrada, cuando puse aquí, la raíz cuadrada de menos 7 no tiene solución real. Claro, este valor tiene que ser positivo, mayor que 0. Hasta ahí vamos. Ahora, si el índice es impar, por ejemplo 3, a mí no me importa el valor que tenga C, puede ser positivo o negativo, porque sí tiene solución en conjunto de los números reales. Ahora se me entendió. Eso estamos claros. Continuamos. Límite de una función compuesta. Para ver después las trigonométricas. Que este teorema que está aquí es vital, es la esencia de la resolución de los límites. Es lo que vamos a ver. Límite de funciones compuestas. ¿Se quedó claro todo? ¿No hay duda? Chévere. Límite de función compuesta, que es el teorema 1.5. Me sobra el tiempo, estamos bien, dice, si f y g son funciones tales que, si f y g
son funciones tales que el límite cuando x tiende a c de g en x igual a n. Y el límite cuando x tiende a l de f en x es igual a f en l. Coma, entonces el límite, un momento, usted sabe cuando hablamos de función compuesta, ¿sabe lo que quiere decir eso, no? Porque me entró la duda a mí de si ustedes están claros de lo que yo estoy hablando. De función compuesta, ¿saben lo que es una función compuesta o no? Porque si no, no podemos continuar con el teorema sin esa previa aclaración. Función compuesta, ¿alguien recuerda lo que es o no? ¿Eh? Dígame. No. Yo no le había dicho a usted al inicio de la clase que la función es una relación entre un conjunto de partidas y uno de llegada, ¿no es verdad? Que había un conjunto de partidas que iba a ser el dominio de la función, la variable independiente, y que a su vez iba a ser la causa. ¿Se recuerda? Cuando yo hablo de una función compuesta, simple y llanamente, en el caso en el cual ese dominio de la función o ese conjunto de partidas va a estar constituido ¿por qué? Por otra función. Claro, el dominio de la función va a estar integrado por otra función. Y entonces en ese caso hay que hablar de una función compuesta. El argumento, el dominio de la función es a su vez otra función. Y es la función compuesta. ¿Ya se recordaron? Por eso ahora vamos a escribir, porque estamos calculando el límite de la función compuesta, ¿no es verdad? Vamos a poner una función que su argumento va a ser a su vez otra función. Y lo vemos ahora. ¿Ya se quedó clara la duda? ¿No hay duda con eso? ¿Está todo claro? ¿Por acá? ¿Todo bien? Ok. Entonces nos queda lo siguiente. Entonces el límite, cuando es, no, porque la duda electromagnética, no sé qué yo te hablando, no sepa lo que quiere decir. No es f en el que es la función evaluada, ¿sí o no? Entonces, f de quién? Su argumento ahora no va a ser x, va a ser otra función. ¿Qué es lo que vaya adentro? Me quedaría f de quién? De g en x. La función, su argumento, ¿quién es? La otra función. Es igual aquí a f, el límite, cuando x tiende a c, de g en x es igual a f en x. Fíjense acá. No cierra paréntesis. Entonces aquí puedo cerrar así. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Repito. Tengo la función compuesta, otra una función externa y también interna. ¿Okay? ¿Sería quién? La función externa, límite de la interna. Y luego, ¿qué voy a hacer? Ese valor del límite lo evalúo para la función externa. ¿Claro? Repito, el argumento de la función es a su vez otra función. Y por eso es que yo digo que es una función compuesta. Porque su conjunto de partidas,
su dominio va a estar constituido por una otra función. Claro. ¿Puedo continuar con un ejemplo? Vamos ayer. Dice ejemplo 4, límite de una función compuesta. Ejemplo 4, límite de una función compuesta. Inciso A. Dice, debido a que límite, cuando x tiende a ser, ¿de quién? X al cuadrado más 4, esto es igual a quién? A evaluar la función para el punto, ¿no es verdad? Me quedaría qué cosa, sería 0 al cuadrado más 4 igual a 4. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a ver la otra. Y el límite, cuando x tiende a 4, de la raíz de 4 es igual a ¿qué? Lo estamos aplicando la propiedad que digo anteriormente, ¿sí o no? ¿No es positivo? El índice no es par, bueno, porque ya se sobreentiende que es cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto me queda que sería igual a ¿qué? A 2. Pues ya lo evalué. ¿Sí o no? Perdón, esto es x. Y esto me queda raíz de 4, que es 2. Ahí sí. No, ya no pasó nada. ¿Cómo? No, claro. Rectificar es de sabio, yo mismo me di cuenta. Nada. Cuando uno mismo se da cuenta de un error, uno no está mal, porque uno tiene la cabeza, se da cuenta. Malo que tú no sabías. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la relación de la composición. ¿Bien? Vamos a ver aquí, B. Esta es una E. En virtud de que ahora, el límite. Ya lo dije. Cuando X tiende a ser ¿de quién? Tengo ahora que la función que va a traer, ¿cuál es? Va a traer la raíz. ¿No es así? Va a ser mi función externa. La raíz es esta, evaluada para quién? Para x2 más 4. ¿Hasta ahí vas conmigo? De x2 más 4. ¿Es igual a quién? A la raíz de quién? De 4. Vamos a volver a explicar esto. ¿Por qué se elimina ahí? ¿Cómo? Ese va ahí. ¿Cómo se va aquí? ¿Por qué queda 4? Usted se evalúa aquí 0, 0 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 0. Más 4, raíz de 4, raíz de 4. Estoy evaluando aquí 15. Tengo estas dos funciones, ¿no es verdad? La he evaluado. La compuesta, que he dicho que el argumento de esta función ya no va a ser x, va a ser x2 más 4, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Porque la raíz de x2 más 4 al evaluar la función era 2. ¿Se entendió o no? ¿Está todo claro? ¿No hay duda? Continuamos. Límite de teorema 1.6, límites de funciones trigonométricas. Límite de funciones trigonométricas.
sea C cualquier número real, sea C cualquier número real, sea C cualquier número real, en el dominio de la función trigonométrica dada. En el dominio de la función trigonométrica dada, tenemos lo siguiente. El límite, cuando x tiende a ser del seno de x, es igual al seno de c. El límite, cuando x tiende a ser del coseno de x, va a ser igual al coseno de c. Límite, cuando x tiende a ser de la tangente de x, va a ser igual a la tangente de c, siempre y cuando la función esté definida para ese punto, ¿no? Sé que el seno y el coseno, el dominio son los reales, pero en las otras funciones no. ¿Estamos claros de eso, no es verdad? Por ejemplo, la tangente está definida en pi sobre 2, eso estamos claros, ¿verdad? Tangente, límite o tangente de x cuando x tiende a c es igual a cotangente c. El límite cuando x tiende a c cotangente secante de x igual a secante c. Y el límite cuando x tiende a ser de la cosecante de x igual a cosecante c. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Y este ejemplo aparentemente sencillito, pero tiene un detallito que yo quiero resaltar con ustedes. Porque ese detallito me va a hacer mucha falta para derivación y para integración. Es el detallito algebraico. Pero quiero hacer bastante hincapié en el mismo. ¿Oyeron? Que hace falta. Ejemplo 5. Línea de funciones trigonométricas. Pero en este caso, el límite cuando x tiende a ser la tangente de x. Aplicando el teorema sería igual a tangente de 0. Y la tangente de 0, ¿cuál es? ¿Cómo? La tangente de 0. 0. ¿Se ubica o no? No, ¿saben por qué 0, no? ¿Saben por qué 0? ¿Tienen recursos como calcularlo? ¿Tienen? Pregunto, ¿tiene o no el recurso? Diga sí o no, más nada. ¿Sí? ¿Voy cuál es? Señores, recuerden esto facilito. La tangente de 0, no que yo diga aquí, el seno de 0, el coseno de 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, el seno de 0, ¿cuánto es? 1, es 0. ¿Y el coseno de 0, cuánto es? 1. ¿Por? ¿Ya? Eso, diga, eso lo sacan de los gráficos. ¿Ya? ¿Se entendió bien? Perfecto, continuamos. Entonces, vamos a ver este es el detalle. Este no es el del caso, pero este es el tercero. Vamos a verlo acá. Pues. Límite, cuando x tiende a pi, porque las trigonométricas son muy bonitas, pero asustan a los estudiantes. Sí, no me digas eso. Igual que con las derivadas, las trigonométricas, son también bonitas. Yo recuerdo cuando el semestre pasado que les daba los que están ahora en tercero, hicimos varios ejercicios
con trigonométrica D. Y aquello se me puso, se me asustaron. Pero era fácil, era de... ¿Qué se va a pasar después también con ustedes? Vean qué bonito ese ejercicio de la trigonométrica, para buscar los intervalos. Interesante, ¿verdad que sí? Suave. Eso debe ser para... El último grupo, el tercer domingo. Tenemos límite. Cuando x tiende a pi de x coseno x. Fíjense, aquí vamos a ver en detalle una propiedad. El límite de un producto es igual al producto de los límites, ¿sí o no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar esa propiedad. Sería igual aquí, el límite cuando x tiende a pi de x por el límite cuando x tiende a pi de quién, del coseno. ¿Cierto? Ya apliqué la primera. Voy para la segunda. ¿A qué ya tengo aquí? Este factor. Como tengo una multiplicación de un producto, ¿no? Esto es factor, ¿verdad? Este factor que no es un solo valor variable, tengo que evaluar para el punto. Entonces me queda que sería ¿quién? El límite cuando x tiende a pi de x pi. ¿Cierto o falso? ¿No es así? Por ¿quién? Ahora yo voy a evaluar. Ya no pongo el límite porque voy a evaluar la función para el punto, ¿no? Sería el coseno de pi. ¿Es así? ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Y el coseno de pi cuánto es? ¿Cero? Mire, le voy a dar una herramienta para que no se atormente. Y eso va, no, ni siquiera tiene, no hacen cálculo, no, el ingeniero tiene que sacar la cuenta, que hacen el papel, la caja de cigarro, no, entonces, miren, para que no se atormente, háganse el gráfico, con el gráfico del seno y el coseno, tiene ya saca los valores notables, y ya con esos dos, salen las otras 4 trigonométricas por relación. ¿Cómo lo hacemos? Para que no se atormente, aquí tenemos pi sobre 2. Pi, 3pi sobre 2. O sea que el ingeniero tiene que tener recursos. El ingeniero tiene que ser un profesional de recursos. Saber dónde están las cosas y cómo buscar. Esa es la habilidad. ¿Me entendieron? La función coseno. El dominio son los reales, igual que el alseno. La imagen, ¿cuál es? Vale menos 1 a 1. Eso vamos a poner 1 menos 1. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, ¿no le interesa coseno? Bien, vamos a trabajar con coseno. Coseno parte de aquí, ¿verdad? Viene acá. Viene acá. Y esto es y igual al coseno de x, ¿no es verdad? ¿En cuánto entiendes? En pi. ¿Qué quiero saber el coseno? ¿Sí o no? En pi, ¿cuánto vale el coseno? Menos 1. ¿No hay que formar? ¿Vale? Ya. Y hace el mismo gráfico la función seno. Y ya con esas dos, no hace falta saberse las demás. Sabiendo la relación entre de las restantes funciones trigonométricas con seno y coseno, sacaron los valores. ¿Se acabó? ¿Ya? Entonces me queda que esto es igual a pi por menos 1 y esto es igual a menos pi. ¿Claro? ¿Duda con el ejemplo? Para ver otro ejemplo más. ¿Puedo borrar? Se está entendiendo todo, pregunto. Vamos. ¿Quién habló? ¿Quién no entiende?
¿Eh? No tiene nombre, ya no. Anonymous. Vamos a ver este ejercicio que es sumamente sencillo, pero tiene un detallito que me da mucho interés desde hoy, que quede claro. Dice, un límite. Cuando E tiende a 0, del 0 cuadrado. Miren. Diga, no es Quintero. Dígame, Quintero. Buena Todo memoria. bien. Un éxito. Correcto. Fíjense. Cuando tengo una función trigonométrica, tiendamente porque me hace mucha falta, porque cuando el tipo de derivación, la función compuesta aplicamos la regla de la cadena. Yo tengo una función trigonométrica. Este valor es el argumento de la función. Claro. Si yo tengo este cuadrado, yo digo 6 cuadrado de x, es lo mismo que yo diga qué cosa. Seno de x al cuadrado. Este cuadrado afecta a la función. ¿Bien? Igual que yo digo, esto es equivalente a que yo diga qué cosa. Seno de x por el seno de x. No tengo producto de potencia de igual base. Estos son los exponentes. ¿Sí o no? Es muy distinto a que yo tenga el seno de x. Ahí el cuadrado solamente afecta al argumento de la función del integral. Claro. ¿Bien? No hay problema con eso. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Sería igual a quién. Voy a evaluar ya aquí. Sería el seno cuadrado de 0. ¿Es así? Y que lo único que yo diga, el seno de 0 al cuadrado. Y el seno de 0 no es 0. ¿No es así? Entonces queda 0 al cuadrado es 0. Ingeniero, yo soy Yo creo que este reloj hay que votarlo, porque si yo tengo la 9 menos 5. Falta 5. No, yo voy a verificar el reloj. Ay, entonces no lo voy a votar, miren. Faltan 4 No me estafaron. Estamos anticipando. No, yo creo que hay un reloj por ahí que dice que hay que arreglar. Yo no he dicho nada, dice que hay un reloj, no sé. Está con la definición no formal del límite. Una definición no formal, ¿no es verdad? No se ha precisado el entorno de f en x ni de x. Estrategia para hallar límites. Estrategia para hallar límites. Bien. Hasta ahora nosotros hemos visto la resolución de los límites por evaluación directa, ¿no es verdad? Y aplicando propiedades, ¿no es verdad? Para lo cual vamos a estudiar, después que vengamos del receso, un teorema que para mí es vital. Yo me atrevería, como profano, a decir que se pudiera comparar con el teorema fundamental del cálculo, que también vamos a ver el cálculo integral. Y es el teorema que permite hacer una equivalencia entre funciones en las cuales van a tener el mismo comportamiento, excepto para un valor en el cual una de ellas va a ser continua, van a ser funciones equivalentes, pero con la diferencia de que una va a ser continua en todo el intervalo y la otra solamente va a tener discontinuidad en un punto, que es lo que nos va a permitir establecer estrategias para la resolución
de aquellas funciones que queremos calcular el límite y cuando le evaluamos para el punto, lo que obtenemos es una indeterminación. 0 sobre 0, o infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 1 al infinito, 0 al infinito. Entonces, con este teorema vamos a poder resolver estos casos. Como ya son las 9, perdón, no me estafaron, vamos a empezar 9:30 con este teorema.